Listo. Buenos días, vamos a exponer acerca de los conceptos básicos de probabilidad y tamaño de la muestra. Mi grupo está conformado por Jimmy León y mi persona, Kevin Montero. Bueno, en este caso vamos a ver el índice. En el índice tenemos como primero el tipo de muestra, como segundo tamaño de la muestra, el tercero proporción de empleados que trabajan en modalidad híbrida, el cuatro frascos defectuosos, cinco tiempo de producción y sexto la biblioteca virtual. En este caso el muestreo aleatorio simple consiste en seleccionar individuos de la población de manera completamente aleatoria, es decir, que todos tienen la misma probabilidad de ser elegidos. En este caso, la universidad tiene 60 estudiantes inscritos en un curso y desea seleccionar una muestra de 20 estudiantes para su investigación. Primero se hace una lista de los 60 estudiantes y luego con una rulita en un sitio web se selecciona a los otros 20 estudiantes. La técnica de muestreo sistemática consiste en seleccionar elementos a intervalos regulares dentro de la población. Para esta fórmula se utiliza K sobre N mayúscula sobre N minúscula. En este caso donde K interpreta es el número que determina cuántos elementos de una lista debe elegir para formar la muestra. N mayúscula es el número total de elementos o personas que conforman el grupo completo. Y N es el número de elementos que desea extraer de la población. En este caso son los mismos 60 estudiantes y estos 60 estudiantes se dividen en 15, que es la muestra que queremos saber, y ese resultado nos da 4. Ahora, teniendo estos datos en cuenta, se elige un número al azar, que fue 40. Con este número y con el número al azar, o sea, a partir de 40 contamos cada 4 estudiantes y de ahí esa es la muestra seleccionada. La técnica de muestreo sistemática consiste en dividir grupos de personas homogéneamente, por decir estratos, grupo social, etc. En este procedimiento se busca seleccionar una muestra de cada uno. En este ejemplo tenemos una muestra de 30 personas, donde 10 son administrativos y 20 son operativos. Elegimos una muestra de 12 personas y sobre esas 12 personas debemos saber cuántos elementos cogemos de cada grupo. Entonces hacemos la división de 12 dividido entre 2. Eso quiere decir que vamos a elegir de operarios 6 trabajadores y administrativos otros 6. Y se muestra en la tabla cómo quedó la muestra de las 6 personas de cada grupo que quedan representadas. Bueno, en este caso, el tamaño de la muestra celular es que una empresa requiere estudiar la intención de compra de una población de 8.000 personas, donde se requiere el nivel de confianza, margen de error y la proporción esperada. Para determinar el tamaño de la muestra es necesario utilizar la fórmula donde n es igual a n por z al cuadrado por p por q y esto sobre e al cuadrado por n menos 1 más z al cuadrado por p por q. Para esto se debe tener en cuenta qué significa cada cosita de la fórmula y es importante tener el margen de error, la proporción esperada y el nivel de confianza para poder desarrollar así la población esperada, que fue de 367 personas para este caso. Teniendo en cuenta los temas antes definidos por mi compañero, vamos a resolver unos cuantos ejemplos que realizamos nosotros. Entonces, el primer ejemplo es la proporción de empleados que trabajan en modalidad híbrida. Entonces, el ejercicio dice, una empresa de telecomunicaciones desea conocer la proporción de empleados que trabajan en modalidad híbrida. Se estima que el 48% de los trabajadores utilizan esta modalidad. Se desea trabajar con un nivel de confianza del 97% y un error máximo del 3%. Entonces, acá utilizamos la fórmula de n igual a z al cuadrado por p por q sobre elevado al cuadrado, donde la p es 0.48, que es el 48% de los trabajadores. La Q es el 1 menos la P, que sería 1 menos los trabajadores, que eso nos da 0.52. La E es el error máximo o el margen de error, que en este caso es el 3%, o sea, el 0.03. Y el nivel de confianza es el 97%, que sería el 2.17. Entonces reemplazamos valores y esto nos da que que es 2.17 al cuadrado por 0.48 por 0.52 sobre 0.03 al cuadrado. Esto nos da 4.7089 por 0.2496 dividido en 0.0009. Esto nos da 1175 dividido en 0.009, que nos da un total de 1306 personas. Ahora, utilizando la población si fueran 80.000 trabajadores, sería que en este caso sería
80.000 por 2.17 elevado al cuadrado, que es el margen de error elevado al cuadrado, por 0.48, que es la población o la muestra, por 0,52, que es la Q. Esto sobre 0.03, que es el margen de error, por 80.000 menos 1 más 1.175. Esto nos da que en dado caso que la población limitada sea de 80.000 trabajadores, el total sería de 1.287 personas. Pasando al siguiente ejemplo, serían los frascos defectuosos. El caso es, en una fábrica de medicamentos existen 8.000 frascos almacenados. El proveedor afirma que máximo el 4% están defectuosos. Desea un nivel de confianza del 95% y un error del 6%. Datos. P igual a 0.04, que es el porcentaje de los que están defectuosos. La Q sería 1 menos P, que nos da 0.96. El margen de error es del 6% y el nivel de confianza es del 95%. Entonces la fórmula que utilizamos es Z elevado al cuadrado por P por Q sobre elevado al cuadrado. Pues al reemplazar los valores nos da 1.96 al cuadrado, que es el nivel de confianza, por 0.4, que es la muestra, por 0.96, que es el margen de error, que es la Q. Dividido en 0.06, que es el margen de error. Esto resolviéndolo nos da 3.8416 por 0.0384 sobre 0.0336, que esto nos da bien igual a 1.175 dividido en 0.009, que nos da un total de 0.147 dividido en 0.036, que nos muestra que en este caso serían un total de 41 frascos los que estén defectuosos. Pasando al siguiente ejemplo, tenemos el tiempo de producción. La situación es la siguiente. Una empresa que fabrica cintas para correr desea analizar el tiempo promedio de producción que se obtuvo. Esto nos dio que la media son 40 horas, la desviación estándar son 5.2 horas, el nivel de confianza es del 95% y el error permitido es del 2%. Entonces, ¿qué datos tenemos que podamos utilizar para realizar este respectivo ejercicio? Tenemos el error permitido, que es el 2%, en este caso el 0.02. Tenemos la muestra, que sería la desviación estándar, que sería el 5.2. Y tenemos el nivel de confianza, que es del 95%. La fórmula en este caso, al utilizar técnicas descriptivas o estadística descriptiva, es N sobre Z por S sobre la E, todo eso elevado al cuadrado. Entonces, al reemplazar los valores, nos da que Z es 1.96, o sea, el nivel de confianza es del 96%, del 95%, o sea, 1.96 por 5.2, que es la desviación estándar, sobre el error permitido. Todo esto nos da 10.192 sobre 0.02, que nos da 509.6 elevado al cuadrado. Lo que nos da que el tiempo de producción es de 259.692 datos. Si la producción mensual, teniendo un dato limitado, es de 5.000 unidades, utilizamos la fórmula N igual a N por N minúscula sobre N menos 1 más N minúscula. Y al resolver la operación nos da que la N es igual a 5.000 por 25.9692 sobre 4.999 más 25.9692. En el caso del numerador, la fórmula de arriba nos da 5.000 por 25.9692, que eso nos da igual a 1.298.460.000. Denominador total a 4.999 más 259.692. Esto nos da un total de 264.691. Al realizar esta división, nos da un total de 4.905. Y aquí podemos corroborar que al tener una población limitada de 5.000 unidades, el tiempo de producción sería un total de 4.905 unidades.